Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio, al igual que cada martes. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña aquí en los micrófonos Jesús Magallón. Esto parece un déjà vu. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique, por segunda vez, pero aquí ya estamos. Unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Y pues otro martes más de Re Masculino. Ya casi llegamos a esa ansiada fecha del año. Cumplir un año Sí, de programa. del programa. Deberíamos hacer algo, no sé. Sí, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a pensarlo. Y pues les traemos otro tema interesante, otro tema que siempre hemos recalcado aquí en Re Masculino, que es importante y que es urgente. Y pues nada, siempre nos emociona tener un tema de este tipo con invitados que digamos, trabajan en esto. Así es, pues también como lo mencionábamos antes de entrar aquí al en vivo en Facebook, este es un tema que hemos ya hablado en Re Masculino anteriormente, tanto en el tema de la promoción del uso del condón como el uso del condón en la cuestión de la salud sexual, ¿no? Y son temas que no nos vamos a cansar nunca de tocar porque son bastante importantes, como lo mencionas. Y bueno, más que nada en la cuestión del autocuidado y de la responsabilidad sexual como varones, ¿no? Que es pues la parte pues, de las cosas más sencillas que nos tocan y que podemos hacer. Sí, e irónicamente creo que es complicado, sigue siendo complicado hablar de este tema pese a lo sencillo que pueda, digamos, resultar, en este caso, el uso del condón, ¿no? Y bueno, pues para entrar ya de lleno al tema del día de hoy, como podrán ver en el título, hoy tenemos a una invitada. Ella es parte del grupo DKT México, que como ya saben y como habrán visto en algunos de nuestros programas anteriores, DKT es un grupo que se dedica a la promoción de la salud en México de diversos medios. Uno de sus medios más importantes para este fin es el uso de la marca Prudence, la marca de condones, de algunos otros métodos anticonceptivos, pero principalmente se conoce por ser una marca de condones. Y pues con nosotros está Stephanie Correa. Ella es licenciada de Psicología Clínica por parte del Politécnico Nacional y es educadora en sexualidad. En DKT ella es capacitadora en ciencias médicas. Entonces, pues, adelante, Stephanie, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Y platícanos un poquito, Stephanie, ¿qué es lo que haces tú principalmente aquí en Grupo DKT? Pues bueno, ya aquí en DKT llevo también ya un largo periodo. Inicié primero como externa, justo apoyando este proyecto en el que se brindaba se brindaba consejería o información sobre sexualidad a través de medios digitales, como lo fue línea telefónica, call center, WhatsApp y por mensaje de Facebook, en el cual, pues bueno, al ser justo como acaban de comentar, ser una organización donde nos dedicamos a la promoción de la salud sexual, pues el objetivo era pues que la gente se acercara a nosotros para que pudiera resolver todas estas dudas que hay alrededor. Y pues bueno, esta fue como la manera, una de las maneras en las cuales iniciamos con estas actividades. También hace casi como, ¿qué será? Ya un tiempo, Prudence inició también como todas estas actividades a través de conciertos, de eventos masivos, o incluso también dábamos información en los antros, ¿no? En bares, justo con el fin de acercarnos a esta población adolescente y promover el uso de tanto condón como de métodos anticonceptivos a corto y a largo plazo, desde la parte como de programas sociales, que es como desde el área donde también yo fui iniciando este trabajo. Íbamos a escuelas, íbamos a ferias de salud con el objetivo de brindar talleres, brindar conferencias, o incluso estos módulos informativos que a veces había en las escuelas, todo esto prepandemia. Entonces es justo ahí donde iniciamos todo este trabajo de
de promover la información acerca de la salud sexual. Ahorita ya estoy un poquito más como, bueno, dentro de la institución, pues bueno, ha habido como bastantes cambios. Ya estamos también como un poco más formal en la parte de capacitación, donde ya no solamente la información va dirigida a población adolescente, sino que también tenemos o buscamos tener un impacto con profesionales de la salud en esta promoción de la anticoncepción. Ok, Excelente. muy interesante. Sí, sobre todo creo que es bastante importante esta labor que se hace, sobre todo en el tipo de sector al que quieren llegar, sobre todo en adolescentes, en jóvenes, porque bueno, creo que es una realidad en México y lo hemos comentado en otros programas, que pues la desinformación, sobre todo en estas edades, es algo que se debe de combatir y es algo que se debe de abordar de forma muy, pues muy concreta, ¿no? Entonces, me parece que está muy chido que se haga esto. Sí, sí. Y bueno, aunado que México tiene prácticamente el primer lugar en embarazos adolescentes alrededor del mundo, entonces, que bueno, tiene diferentes aristas ese tema, pero creo que el tema de prevención, de educación sexual, es algo que si bien no resolvería el 100% el problema por cómo se desarrolla, creo que sí tendría un gran impacto en ese número. Y bueno, yo estaba leyendo tu currículum, Stephanie, cuando nos lo mandaste, y me leí algo que me pareció bastante interesante y quería que nos platicaras un poquito. Que fue el proyecto de Ruta 69. Este, a grandes rasgos, sé lo de lo que hacían, pero ¿cómo surge ese proyecto? ¿Qué fue lo que, digamos, motivó a que naciera un proyecto como Ruta 69? Claro, porque fíjate que justo también algo que mencionas que es súper importante y que es una realidad todavía, México ocupa el primer país en embarazos adolescentes. Entonces, bueno, dentro de DKT, uno de nuestros objetivos, más bien dentro de nuestros 3 objetivos como organización, tenemos la prevención de embarazos no planificados, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la reducción de muertes maternas por abortos mal practicados. Entonces, pues bueno, nuestros ejes principales o como que tienen también muchísima incidencia dentro de lo que queremos lograr, pues es la prevención de estos embarazos en adolescentes, ya que, pues bueno, y estos son datos, son estadísticas confiables que hace la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en el que de estos embarazos en adolescentes, 340,000 se dan en chicas de 15 a 19 años. O sea, la realidad es que es una población muy joven. Y cómo nació Ruta 69, te decía, parte de nuestro trabajo comenzó dando estas pláticas en las escuelas, pero que al final no tenía como tal el impacto que queríamos, porque estamos dando la información, pero finalmente y por muchos otros factores existe este obstáculo en el que las y los adolescentes no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, de alguna forma, como todo este trabajo, como toda esta lucha que estamos haciendo, va a llegar un punto o llegaba a un punto en el que la gente o los chicos ya no tenían hacia dónde. Tengo la información, pero no tengo el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, de ahí nació la idea de crear pues Ruta 69. ¿Por qué? Porque era una unidad móvil que justo iba como a distintas, principalmente universidades y a las explanadas de las alcaldías, donde además de estar brindando la información, en ese momento las usuarias tenían el acceso a los métodos anticonceptivos, eran unidades que estaban completamente equipadas para pues hacer realidad la colocación de dispositivos intrauterinos, implantes e incluso también jornadas de vasectomía. Entonces, brindábamos todo esto, principalmente acá en Ciudad de México. El camioncito también llegó a visitar Guadalajara. En Guadalajara teníamos programas o convenios con universidades donde incluso también se brindaba esta oportunidad de poder colocar los métodos anticonceptivos. Entonces fue ahí de donde nació pues Ruta 69. Qué chingón. Sí, que
Que, aparte del nombre, que es un gancho desde el inicio, Sí. qué interesante. De entrada podría parecer como que, digamos, era una campaña un poquito, podemos decir, una campaña más de entrega de condones, pero pues, digamos, salieron de ese cuadrado, ¿no? Que creo que también es importante. Sí, sobre todo en la inclusión de este tipo de intervenciones, como la vasectomía, este tipo de jornadas como pues sí, más que nada eso, que últimamente pues han tomado mucha fuerza y que son temas que también hemos tocado aquí en el programa anteriormente, como promociona a los métodos anticonceptivos. Yo también te quería preguntar, si has visto, por ejemplo, en el caso de Ruta 69, o en algunas otras campañas en las que has participado o que han tenido ahí con DKT y Prudence, ¿cuáles han sido, además de las que ya mencionabas de los jóvenes al no tener acceso a estos métodos anticonceptivos, si han tenido algunos retos aparte de esto? Si han tenido como quizás incluso rechazo por parte de los mismos miembros de la comunidad que hasta incluso los pudieran cuestionar del por qué les están dando condones a los jóvenes, ¿no? Porque también creo que esa es una parte que como sociedad tenemos muy, como todavía mucho tabú respecto a los condones, cosa que me parece muy increíble que aún hoy en día exista eso, porque bueno, creo que es un conocimiento hasta básico también que hay que tener. Sí, claro que hemos tenido, incluso me acuerdo, bueno, igual yo no fui como tanto en la coordinación de DKT School, pero pues bueno, dentro de la misma área, pues obviamente te enteras, ¿no? Entonces sí nos contaban que incluso pues a veces las maestras, los maestros que pedían estas pláticas, o sea, porque ellos también como muy emocionados en que fuéramos a las escuelas, pero siempre era como esta limitante, pero no des condones, ¿no? Entonces es como, no, a ver, espérate, porque igual dentro de estos programas, pues también el regalar condones, incluso a veces también, te decía, parte del proyecto de Ruta 69 es que los métodos sean a costos bastante accesibles, ¿no? Que es otro problema. Entonces, llegas, das la información, pero no quieres que a la población se le dé los condones, entonces es como, bueno, de alguna forma te quedas con la información, pero ni siquiera vas a saber cómo utilizarlo, o incluso a veces también dónde conseguirlo, porque sí, todavía como dices, en pleno 2021, todavía existe este estigma hacia el tipo de información que vas a dar en las escuelas, ¿no? Incluso como también nos encontramos con esta limitante de a partir de qué edad le quieren dar la información a la población adolescente, ¿no? Cuando todavía está como esta idea o este mito de que entre más pronto les hables de sexualidad, más pronto van a iniciar vida sexual activa, ¿no? Cuando ya existen estudios que te demuestran lo contrario, entre más información le des a la población joven, más van a retardar la decisión de iniciar vida sexual activa y que además al momento de que inicien vida sexual activa lo van a hacer protegiéndose, contrario a que si les niegas la información, a que si le niegas el acceso. Ese es como uno de los principales obstáculos al momento de llevar la información. Otro de los obstáculos que hemos encontrado en general para la población, para el acceso a métodos anticonceptivos, te decía, es el costo, que a veces existen cuotas bastante altas para tener acceso a métodos a largo plazo como los DIUs, como los implantes, y que eso pues obviamente frena mucho a la población adolescente o población que va de estas estadísticas, ¿no? De los 15 a los 19 años que están estudiando, no tienen un trabajo, cómo le van a pedir dinero a sus papás para poder comprar un método anticonceptivo. Entonces justo la idea de Ruta 69 era que el acceso a estos métodos fuera a cuotas de recuperación. Prácticamente el método era gratuito, lo único que estábamos cobrando era el servicio de la colocación. Y otro de los obstáculos que también, y hablo como muy en general entre los servicios de atención pública y privada, es que por ser menores de edad les están negando la atención. Cuando ya existe una norma, la NOM 047, que es justo de atención a la salud al grupo etario de 10 a 19 años, en donde estipula
que la gente de esta edad que quiera recibir información y acceso a estos métodos anticonceptivos puede hacerlo incluso sin el consentimiento de sus padres, de sus madres. O sea, obviamente ahí tiene como algunas, se pide que sean 2 personas las que estén dando la consejería, etcétera, pero con el fin de no negarle la atención a estas personas, y que muchas veces lo encontramos sobre todo en los servicios públicos, ¿no? Donde se les está negando la atención, donde se les está negando el acceso a estos servicios solamente por ser menores de edad. Wow, Qué denso. Qué denso, sí, qué fuerte. Pero fíjate, creo que esto se conecta con otro de los temas que habíamos tocado alguna vez acá, Stephanie, que fue la cuestión del PIN parental. Alguna vez hablábamos de cómo pues esa iniciativa de ley, ese proyecto de ley, pues atenta contra los derechos de los niños en su educación, en su desarrollo, en un sinfín de facetas, y que luego te topes con que, bueno, ya era conocido, o más bien conocíamos, que había algunos servicios que se les negaban a las mujeres, sobre todo en salud reproductiva, por el hecho de estar jóvenes, ¿no? Como la ligadura de trompas o sobre todo métodos, digamos, permanentes, ¿no? En la cuestión reproductiva, y que ahora se los nieguen también a los adolescentes, que digamos que pues la estadística está ahí, ¿no? Es bastante preocupante en ese aspecto. Y que además, y que son cuestiones que todavía cargan como con estos estigmas y estos roles y estos estereotipos de género, en el que va cargado como este sinónimo de que si eres mujer tienes que ser madre, ¿no? Entonces sí nos hemos encontrado con muchísimos comentarios de chicas que ya decidieron que no quieren tener hijos o hijas, que de plano, y que son jovencitas de 20, 21 años, que ellas ya tomaron la decisión de no querer ser madres y no les quieren hacer este proceso porque justo viene todo este discurso de, bueno, más adelante vas a querer tener hijos, o te vas a arrepentir, o todavía no te llega este instinto materno, ¿no? Que se nos apropia solamente por ser mujeres, o incluso también, por ejemplo, a veces he leído, ¿no? Por ahí comentarios de, bueno, y si tu pareja en un futuro va a querer tener hijos, o sea, asumiendo que la decisión va a ser de otra persona y no va a ser mía. Entonces sí, todavía nos encontramos mucho con estos obstáculos, incluso también en hombres jóvenes que se quieren hacer ya la vasectomía, incluso también pueden llegar a recibir este tipo de comentarios de, bueno, es que estás muy joven, y que bueno, finalmente creo que y nos dejamos a veces guiar todavía como por estos prejuicios y estos roles en el que nos proyectamos en la otra persona, nos proyectamos en la persona que estamos atendiendo en ese momento, y dejamos de lado a esa persona, su individualidad, e incluso que puede ser considerado algo invasivo hacia la decisión de la otra persona, ¿no? Justo nosotros como consejeros, como psicólogos, dentro de esta parte y bueno, en general, como del acompañamiento a las personas para optar por un método anticonceptivo, uno de nuestros principios es ser objetivos e identificar la necesidad de la persona que está frente a mí. O sea, yo no soy yo no voy a imponer mis creencias en una consejería, sino que esta consejería tiene que estar basada y tiene que estar enfocada en la persona que está frente a mí. Claro, sobre todo si pues esto se está abordando desde la cuestión de la salud sexual. O sea, creo que en general la cuestión de salud cuando se hacen este tipo de consultorías es hacerlo desde una perspectiva muy humana. En el tema de la cuestión de salud sexual creo que es todavía más, y creo que DKT en este sentido lo hace bastante bien. Ya hemos tenido también de invitado al doctor, no me acuerdo de su nombre, la verdad, su primer nombre, me acuerdo. Roberto Morales. Ajá, el doctor Morales, que también pues es parte de DKT, que nos comenta mucho esta parte más humana al respecto, que creo que es pues muy importante tener muy en cuenta. Tenemos algunos comentarios aquí en Facebook Live. Anieli Rangel dice, Oli, ya llegué. Oli, Anieli, gracias por estar aquí. Diana Soto dice, hola, bienvenida Diana. Berenice Soto nos manda un emoji. Anieli dice, muy interesante, esto es muy necesario. Maribel Sánchez dice, saludos desde Chicago, un saludote hasta allá.
Nos están viendo lejos. Gracias por vernos hasta allá. Aniel Rangel dice, yo di una plática de prevención de abuso sexual infantil para el DIF y estuvieron la directora del centro, pedagogas, psicólogas para cuidar, entre comillas, la información que yo daba. Dice, el PIN parental es una estupidez. Así. Un poquito. Ana María Romo Huerta dice, atenta al tema. Muchas gracias. Aniel Rangel también menciona, si entran a la página de la Secretaría de Salud y buscas la salpingoclasia, literalmente dice que es para mujeres que ya tienen al menos un hijo. Y Diana Soto le responde, sí, a mí me molestó mucho porque aparte solo menciona a las mujeres, no a las demás personas gestantes. Sí, y, otro tema, ¿no? Y Anele también le responde, exacto, yo la vi porque estuve investigando para una plática y me dio mucho coraje. Y luego dicen que no es cierto que nos niegan los servicios. Es realmente todo un tema que también tiene mucho que ver con el sexismo, con la misoginia y con la creencia de que pues tenemos el poder de decidir sobre los cuerpos, sobre todo de las mujeres en este caso. Exacto, sí, es lo que te decía, o sea, y que a veces también pasa mucho también, por ejemplo, con el tema de aborto, también por ahí se meten muchísimo a este tipo de situaciones, ¿no? En el que la cultura en México tiene tan glorificada la figura o este arquetipo de la madre, que las mujeres que deciden no tener hijos, que justo quieren practicarse la OTB, o sea, ya quieren un método definitivo, no se los niegan por esta creencia de que en algún momento vas a querer ser madre, porque es un rol que nos cargan, como está tan marcado todavía que somos mal vistas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que han decidido no tener hijos, siempre vienen estos comentarios de te vas a arrepentir más tarde. Entonces sí es como todavía esta lucha y que incluso ni siquiera debería de ser así, porque siendo estos servicios de salud, no tienes por qué meter tus ideas, tus creencias personales. Entonces que sí todavía está como esta lucha, y como bien decías, todavía existe esta apropiación de los cuerpos de las mujeres, en el que nos están negando a tomar este tipo de decisiones. Sí, totalmente. Y es todo un tema, ¿no? Porque no nomás es la cuestión, digamos, aquí profesional del médico o la médica que te atiende, de la enfermera o el enfermero que te atiende. O sea, tiene que ver, como tú mencionas, ¿no? Con todo un contexto social. Estos comentarios de te vas a arrepentir, o el típico de quién te va a cuidar cuando estés mayor, como si los hijos o sea, como si uno procreara como a manera de seguro, ¿no? De que vamos a tener un hijo para que pues nos cuide cuando ya estemos viejitos. Que ojo, debe haber una reciprocidad en esta cuestión de padres a hijos, pero no tienen por qué cuidarte, ¿no? Toda esta cuestión de la familia siempre tiene que ser recíproca, por gusto, por cariño, por amor. Y o sea, qué heavy. Yo todavía me parece increíble que te nieguen procedimientos como mujer. Y aunado a eso, yo sí quería preguntar, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en estos proyectos como Ruta 69, como Décate School, cómo ha sido la recepción de los, pues digamos, de las personas meta, ¿no? De los adolescentes? Las mujeres son más abiertas a hablar del tema, hay más hombres, estamos en igualdad de condiciones en ese aspecto, los hombres son más renuentes. ¿Cómo has visto esa cuestión? Pues bueno, mira, fíjate que es como bastante variable, porque si bien toda la anticoncepción, salvo el condón externo y la vasectomía, son los únicos métodos dirigidos a hombres o personas con pene, y encontramos que toda la anticoncepción va dirigida a las mujeres o personas con útero, ¿no? Las pastillas, el inyectable, el DIU, el implante, anillo, parche. Entonces todo está como dirigido hacia las mujeres, y que de alguna forma esto también empieza como, si bien la anticoncepción en su momento, o sea, cuando recién inició, se notó como esta parte de revolución, ¿no? Hacia las mujeres, como de esta libertad de poder decidir sobre la reproductividad.
ahorita parece que ya se volvió o como que se volteó ese discurso en el que ahora, pues es que tú como mujer tienes la responsabilidad y la obligación de controlar tu fertilidad, ¿no? Entonces, al ser la mayoría de métodos anticonceptivos dirigidos hacia las mujeres, pues la mayoría de nuestras usuarias evidentemente son mujeres, aunque sí nos ha sorprendido que la vasectomía ha tenido una respuesta increíble, ¿no? Y que incluso también la doctora que nos apoya acá en Ciudad de México nos ha comentado cómo en estos últimos años la vasectomía ha crecido bastante, porque justo también dentro de DKT nos hemos enfocado a promover este método como uno más del catálogo, ¿no? Y que no solamente la reproductividad es un tema de mujeres, sino que los hombres también tienen que ser partícipes de estas decisiones. Entonces, la verdad es que nos ha sorprendido que sí hay muchos hombres interesados, que obviamente también ha costado trabajo, porque al ser un procedimiento quirúrgico, no un procedimiento que, pues obviamente el procedimiento va directo hacia los conductos, ¿no? Hay que tocar el escroto. Entonces todavía hay como muchísimos mitos que vamos derrumbando, como de que al hacerse la vasectomía se pierde el deseo sexual, de que ya no es lo mismo. Entonces hemos ido también como destrozando estas ideas, pero que sí nos ha ayudado a que haya una respuesta favorable y que muchos hombres ya empiecen a involucrarse. Y también lo que hemos notado, sobre todo en el consumo o en la compra de condones, es que la mayoría de las personas que compran condones, al menos condones Prudence, son mujeres. Entonces eso también nos va abriendo como las puertas y que, te decía, son como ir empezando a derrumbar muchísimos mitos, porque ¿qué pasaba cuando una mujer traía un condón en la bolsa o iba a la farmacia a comprar condones? Entonces siempre está como este temor de ser juzgadas al tener este control de nuestra propia sexualidad, del cuidado de nuestra salud sexual, en el que pues sí hemos ido también como derrumbando estos estigmas, y en el que te decía como que hay mucho todavía esta represión sexual, y este estigma de que un hombre tiene que ser como el activo sexual y que tiene que tener muchas parejas, y una mujer tiene que ser casta, pura, ¿no? Como todos estos adjetivos que se utilizan, pero que sí nos ha ayudado el ir rompiéndolos, ¿no? Que sí hemos notado que ya las mujeres se involucran más en su propia salud sexual. Sí, la verdad es que es todo un tema y me parece muy contradictorio también como lo mencionas, que pues históricamente o socialmente más bien se le haya dado tanta responsabilidad a la mujer en esta cuestión del cuidado en la reproducción y de la anticoncepción. Pero al mismo tiempo les dicen, pero cuidado con que no quieras ser madre y que te quieras operar, porque ahí sí tienes que tener a huevo 1 o 2 hijos y ser mayor de tantos años, ¿no? Y que le den igual tanta responsabilidad a las mujeres sobre ese tema, pero que son inmediatamente juzgadas cuando van a comprar condones, ¿no? O cuando ellas son las que traen los condones, y porque son ellas las que traen los condones regularmente, o en una estadística un poco más alta que los hombres cuando pues van a tener relaciones sexuales, ¿no? Y pues realmente me parece bastante surrealista. Porque Sí, es un doble mensaje, ¿no? Es como de, quieres que me cuide, pero si me cuido me juzgas, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces sí, me ¿cómo parece te doy gusto, no? O sea. No, y aparte, si no te cuidas y te embarazas, o sea, ni hablar de la violencia obstétrica, ¿no? Que sufren las mujeres, de cómo no pensaste en esto cuando estabas abriendo las patas, ahora te aguantas, o sea, todo un discurso violento, misógino, creo que en un sector que es el sector salud, que si algo tienes que de entrada es un sector bastante gris, uh-huh, por los temas que se manejan, la muerte, las enfermedades, y que el personal sea así de violento en una situación, o digamos, en uno de los pocos procesos en los que, digamos, el resultado no es tan gris, que es un parto, la verdad deja mucho que pensar, ¿no?
Sí, claro, incluso que cómo hemos notado estos nuevos conceptos de partos humanizados, ¿no? Cuando la idea es, bueno, un parto tendría que ser humanizado, ¿no? O sea, estás recibiendo a una nueva persona, estás atendiendo a una persona, o sea, por qué no podría ser siempre un parto humanizado, ¿no? Y que, bueno, también ahí encontramos un montón de factores que, como bien dices, pues siempre pareciera que estamos inmersas en esta violencia obstétrica y además de violencia obstétrica, una violencia simbólica tan, tan marcada en las mujeres. Justo yo me acuerdo que, porque incluso también dentro de las labores que he realizado, daba pláticas sobre interrupción legal del embarazo. Entonces siempre me gustaba darles este ejemplo a las niñas de cómo las mujeres, independientemente de la decisión que tomemos, siempre vamos a ser juzgadas. Si quedamos embarazadas, nos juzgan de, bueno, ¿por qué no te cuidaste? Bla, bla, bla. Ok, ya me embaracé, decido interrumpir el embarazo, vienen y nos dicen que somos unas asesinas, irresponsables. Ok, si decido continuar el embarazo, más adelante me voy a convertir en la mamá luchona, ¿no? Siempre como con esta carga negativa de que me juzgan, ¿no? Por continuar un embarazo. Y si decido dar en adopción, viene también me juzgan es que eres una mala madre. Esta frase que también me choca mucho, ¿no? De ya ni los perros hacen eso, ¿no? Entonces, pareciera que no es por la decisión tal cual, ¿no? Sino nos juzgan por ser mujeres. O sea, finalmente siempre viene esta violencia siempre dirigida hacia lo que, independientemente de lo que decidamos, siempre vamos a ser juzgadas. Sí, es toda una... Porque incluso, como mencionabas, ¿no? Por más que tengamos en un pedestal la figura de la madre, pues también está satanizada, ¿no? Porque tiene que ser una madre en determinado contexto, con determinadas características. Ah, claro. Y si no lo es, pues es... O sea, para empezar, el adjetivo de mamá luchona es... O sea, literalmente sucede porque un güey fue irresponsable, ¿no? O sea... Por el padre ausente. Por el padre ausente, ¿no? Exacto, O sea, entonces, no sé, es como toda una... Pues ya no es ni dicotomía, ¿no? Es como esta mezcla de discursos contrarios, pero todos encaminados a violentar la toma de decisiones de las mujeres, ¿no? Stephanie, vamos a hacer un pequeño corte, para volver a reiniciar la sesión de Zoom y regresamos en cuanto nos volvamos a conectar, ¿vale? Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Y pues seguimos con este tema bastante interesante aquí con nuestra invitada. Y pues también tenemos algunos otros comentarios y preguntas aquí en Facebook Live. Muchas gracias por sus comentarios. Anieli Rangel menciona: a muchas mujeres con discapacidad les pasa al revés. Muchas veces las esterilizan sin su consentimiento por la creencia de que no seremos buenas madres. Sí. Qué denso. De hecho, a Anieli le tenemos prometido una participación un espacio aquí para hablar justamente del capacitismo y el machismo. Que si tienen la oportunidad de seguirla en TikTok, Anieli-Rangel o Anieli-Rangele, todo su contenido está volcado al capacitismo y tiene cosas bien interesantes que definitivamente tenemos que aprender de una, ¿no? Exactamente. Y Germán Sastre dice: ¿se necesita mayoría de edad para estos procedimientos permanentes? Sí, en el caso de la OTB y la vasectomía, sí se pide que la persona sea mayor de edad. Nosotros, por ejemplo, en Ruta incluso hemos tenido procesos de vasectomía en jóvenes de 18 años, pero sí ya cumplen esa mayoría
de edad legalmente. Ok. Por ejemplo, entiendo la cuestión de pues por lo menos verificar que sea mayor de edad, pero ¿es posible, por ejemplo, para alguien que tiene, no sé, 16, 17 años, hombre, no sé, acompañado a lo mejor por uno de sus padres, realizarse el proceso de la vasectomía, o es estrictamente hasta que él cumple los 18 años? Pues sí, de preferencia sí es hasta que cumpla esta mayoría legal, aunque creo que también si van como con este consentimiento de padre o tutor, se le puede realizar. Obviamente si la o el adolescente quieren realizárselo, porque por ejemplo en algún momento igual nos llegó un chico, lo llevó su mamá porque justo ya estaba en esta situación de, bueno, de ser un padre adolescente, pero pues el chico no quería realizarse el procedimiento. Entonces, aunque él ya tenía hijos y aunque la mamá era quien estaba como muy insistente, si él decía no, era no. O sea, ahí también es muy Claro. importante respetar la decisión de la persona que se va a hacer el procedimiento. Sí, no, súper. Creo que es importante porque, como mencionaba aquí Anieli, digamos, en la cuestión capacitista, las mujeres con discapacidad se les esteriliza sin su autorización, ¿no? Y por otro lado, creo que hay, fíjate que en torno al tema del aborto, no sé si te ha tocado escucharlo, leerlo, Stephanie, que hay una parte digamos, de las personas que son detractoras que dicen que el aborto va a ser como esta pues salida fácil para los abusadores al decir que pueden llevar a una menor a abortar o a la persona de la que están abusando. Y esto me parece súper importante recalcar la cuestión del consentimiento, porque creo que al menos yo como paciente ya tengo 15 años, poquito más, por un padecimiento renal, siendo paciente, digamos, constante en centros de salud. Es bien notorio, o al menos yo lo veo, es bien notorio cuando alguien no se quiere realizar un procedimiento, a pesar de que papás o hermanos o tutor esté ahí diciendo que sí. Y me parece súper importante que en este caso los profesionales de la salud puedan entender o puedan atender a estas señales no verbales, ¿no? De decir, o los gestos, digamos, esta como la disposición del paciente de decir, sí, estoy aquí porque pues, me quiero tratar o lo que sea. Ujú. Sí me parece súper importante esa cuestión, sobre Sí, todo hablando de claro. menores, ¿no? Sí, y que finalmente igual justo en los procesos tanto o en las entrevistas y en las historias clínicas que se hace tanto para la opción de utilizar un método anticonceptivo, también como en las cuestiones de interrupción del embarazo, lo ideal es tener la entrevista con la persona, ¿no? Y sobre todo cuando son estos casos de chicas menores de edad, incluso a veces también, y como bien dices, a veces también como profesionales de la salud mental, o sea, tanto sexual como también de la salud mental, hay señales que uno puede detectar y que incluso a veces también es importante, por ejemplo, en los casos de violencia, hablar con las menores de edad en un ambiente seguro, evitando que esté la persona abusadora, violentadora, y ya sea, te decía, justo también existe una norma para la atención a las mujeres víctimas de violencia que estipula también ciertas características en donde incluso, pues bueno, puede salir a lo mejor la mamá, el tutor, papá, y la persona violentada pues se queda como con dos psicólogas, se queda como con dos consejeras para, pues bueno, que la persona se sienta en plena confianza de dar la información que quiera dar sin la presión de familiares. Súper, súper importante. Tenemos aquí igual una pregunta relacionada, creo yo, con la cuestión que mencionabas de la salud mental también. Diana Soto pregunta, ¿es obligatorio pasar por pruebas psicológicas para realizar esos métodos permanentes? No, no, no es necesario que se hagan estudios psicológicos. Justo también por eso se hace una consejería previa a la persona que va a realizarse el procedimiento. En el caso de estos que son permanentes, se les informa que son procesos permanentes,
que la posibilidad de que sean reversibles es muy poco probable y que ellos asumen la responsabilidad de esta decisión. Por eso también se firma un consentimiento informado, e incluso también en el procedimiento de vasectomía y OTB se firma un consentimiento de intervención quirúrgica. Okay. Pero sí, las pruebas psicológicas no son necesarias. Súper bien. Excelente. Al menos vamos también como mejorando en ese sentido, que ya no es tan engorroso el proceso de, es que tienes que pasar cierto tipo de evaluación, ¿no? Sí. No, porque finalmente eso sigue reproduciendo este estigma de hay algo mal en ti porque estás tomando esta decisión, ¿no? Cuando, pues no. Sí, pues es meramente el ejercicio de nuestra responsabilidad, de nuestra libertad. Y fíjate, creo que al menos, si no que me corrija Diana, creo que lo pregunta porque algo muy común en México es que, por ejemplo, cuando se quieren someter a una OTB, en centros de salud, sobre todo en centros de salud pública, es muy común que los médicos pidan que, si por ejemplo eres una mujer de 18 años o cercana a esa edad, que tus papás digan que sí lo haces por tu propia voluntad. Fíjate, o sea, tus papás tienen que validar que haces un ejercicio de tu responsabilidad, ¿no? De tu libertad sexual. Exactamente. O si ya eres mayor y tienes pareja, piden el consentimiento de tu pareja o que lleves una carta de tu psicólogo, de tu terapeuta, porque, pues, como menciona Estefanino, no tiene que haber nada mal contigo para tomar esta decisión, ¿no? Como si no fuese nomás algo que digas, mi proyecto de vida no trata de esto, yo no quiero hijos y pues mejor nos evitamos el susto, ¿no? Sí, exacto. Y justo también, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, ¿no? De se involucra a la pareja. También, por ejemplo, ahí hemos tenido como algunos conflictos o como algunos debates, porque también es como, bueno, ¿hasta dónde sí se involucra la pareja, no? Siempre viene esta pregunta de, ¿te vas a hacer la OTB? ¿Tu pareja lo sabe? ¿Te vas a hacer la vasectomía? ¿Tu pareja lo sabe? Pero a veces viene más también como esta cuestión de control, ¿no? De si tu pareja está controlando la decisión que estás tomando. Y también a veces podemos llegar a encontrar incluso situaciones de violencia, ¿no? Incluso también ayer lo estábamos comentando, y que lo encontramos, por ejemplo, sobre todo en comunidades un poquito alejadas de la ciudad, como todavía la mujer que se quiere colocar un método anticonceptivo se lo prohíbe su pareja, ¿no? Porque existe esta idea de que hay una fidelidad, de que no vas a tener relaciones con nadie más y de que solamente vas a tener hijos míos o solamente los hijos que Dios nos mande, ¿no? Entonces, como todavía también hay esta cuestión de violencia hacia la toma de decisiones ante la reproductividad. Sí, es un súper, como mencionas, ¿no? Súper denso, súper pesado. Y pues ni hablar, ¿no? Las incontables historias de personas, de mujeres ya mayores que llegan pues violentadas, golpeadas, a decir que le saquen un DIU, que le saquen un implante porque su esposo se enteró y pues es una señal de infidelidad, ¿no? El no querer tener más hijos. Y bueno, ya de ese tema hay mucho que hablar. Justamente el otro día, en uno de los grupos de Facebook donde estoy, hablaban de cuántos hombres no están criando hijos que no son suyos, ¿no? Hablando biológicamente. Y yo decía, híjole, es un tema que me parece complejo de entrada, pero que nos da para entender que la cuestión hijos, al decirle a alguien hijo, la verdad no tiene mucho que ver con el hecho de que sea tuyo biológicamente, porque justamente de eso se trata, ¿no? Hay muchos padres criando hijos de ellos que no nacieron de sus espermas, ¿no? De sus espermatozoides y son sus hijos. Y acá es como la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, hombres creyendo que entre más hijos tenga una mujer de él, más fiel es, él más hombre es, y pues todo un ejercicio de violencia, ¿no? Pues muy no sé, muy arbitrario de entrada y por otro lado medio incomprensible. Sí, o sea, y como lo mencionábamos antes, son contextos tan distintos, o sea, son
cada persona vive una realidad que a veces ni siquiera es como, ni siquiera nos imaginamos que son situaciones que a alguien le pueden estar pasando, ¿no? Justo a veces, y que también a veces lo comento mucho en las pláticas, nos detenemos solamente desde nuestros privilegios, como solamente analizar creyendo que si no me pasa a mí, no le está pasando a los demás, y que o sea, que el acceso que a lo mejor nosotros afortunadamente tenemos, el acceso a internet, el acceso a lo mejor a una educación sexual medianamente buena, creemos que va a ser así para todos, cuando la realidad es que no, la educación sexual en México es bastante limitada. Obviamente ya como que se está tratando, hay asociaciones, hay instituciones que estamos como también tratando de impulsar la educación sexual, pero que finalmente nos seguimos encontrando como con muchos obstáculos, como bien lo comentabas al inicio, esta cuestión del PIN parental, donde la gente todavía sataniza la educación sexual, ¿no? Creyendo que si vamos a hablarle a los niños y a las niñas sobre sexualidad, es hablarles de posiciones sexuales, hablarles de erotismo, cuando la sexualidad es tan enorme, abarca tantos temas, que incluso desde los 4 años podemos hablar de sexualidad, obviamente dirigida a la etapa de vida de las niñas y los niños, para que justo conforme vayan creciendo esta información se vaya adaptando y que les ayude al cuidado de su sexualidad, de la salud sexual, de prevenir un embarazo, y que a veces, y que siempre lo hemos escuchado, a veces un embarazo es lo de menos, prevenir infecciones de transmisión sexual. Sí, claro. Sí, bueno, creo que también eso que mencionas del privilegio de poder acceder a la educación sexual, creo que sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque el simple hecho de poder acceder a educación sexual, deja tú que sea buena, mala o decente, el hecho de poder acceder a ella ya de por sí es un privilegio muy grande. Y creo que hay que realmente tener en cuenta eso y hay que enfocarlo de verdad a que sea una educación sexual, pues sobre todo muy integral, muy humana, y que pues pueda ser útil también para las infancias y las juventudes también. Tenemos más comentarios. Muchas gracias por comentar. Anieli Rangel dice: hubo un tiempo en el que usé inyecciones y me pedían 2 testigos para poder acceder a ellas. What? Chale. Chale. Y Diana Soto, con el tema que platicabas hace un momento, Stephanie, sobre las pruebas psicológicas, ella menciona: a mí me dijo eso el doctor Miguel de TikTok y por eso me surgió la duda. Le surgió la duda de si tenía que tener alguna prueba psicológica para realizarse estos métodos permanentes. Sí, no es necesario. Okay. Sí. Yo sabía que no era necesario, pero sí sabía que sí pues hay médicos, hay médicas que las piden. No sé por qué, pero las piden. Stephanie, fíjate, yo tengo una duda. Casi siempre cuando hablamos de educación sexual, pues lo vemos desde el aspecto heterosexual, ¿no? De la prevención de embarazos, porque pues obviamente la relación sexual es entre hombre y mujer. ¿DKT tiene o ha tenido o tiene planes de generar algún proyecto, digamos, no taller en específico, pero sí a lo mejor alguna campaña de educación sexual orientado al espectro sexual o a las personas que son parte, por ejemplo, de la comunidad LGBT, respecto, por ejemplo, pues obviamente a las relaciones homosexuales, a las relaciones lesbianas? ¿Hay alguna intención de llegar a estas, pues digamos, otros aspectos, a este espectro de la sexualidad? Sí, o sea, y que incluso ya lo hemos hecho, o sea, justo Prudence es una de las marcas que durante algunos años estuvo patrocinando la marcha gay acá en Ciudad de México. Entonces sí hemos tenido como distintas participaciones con la comunidad LGBT, incluso hemos participado también, a veces también nuestras alianzas principalmente son con la cuestión de la donación de condones. Y también nosotros, pues dentro de las pláticas que llegamos a dar, también incluimos temas de diversidad sexual.
¿no? Justamente porque sabemos que las relaciones sexuales, pues no, y como bien decías, ¿no? Están como muy heteronormadas, pero pues la realidad es que incluso también hemos lanzado como algunos, dentro de nuestra publicidad, algunos videos que se notan bastante inclusivos, ¿no? En el que el discurso es que, pues bueno, y justo pues al ser nosotros Prudence, make love, pues la idea es que hagas el amor y sin importar cuáles son cuál es tu orientación sexual. Entonces sí, también siempre estamos también como tratando de participar dentro de la población LGBT. Incluso también apenas en Prudence subimos va a haber creo que una plática, algo así, que estamos patrocinando justamente como desde la parte de Prudence, y que te decía igual la gente, las asociaciones que en algún momento también lleguen a requerir alguna plática referente al tema de diversidad sexual, también lo estamos manejando. Excelente. Súper, súper bien. Incluso también, porque justo, bueno, el tema era como un poquito más dirigido hacia los condones, también este discurso de condón masculino y condón femenino, pues bueno, la idea es que se conozca ya como con este término de condón externo y condón interno, porque finalmente los condones no tienen género, y que incluso pues un condón femenino, o que se conoce como femenino, pues no solamente lo utilizan las mujeres, ¿no? Sino que incluso a veces también es utilizado en las prácticas homosexuales, o bueno, en la práctica más bien de la relación sexual anal, independientemente de si eres hombre o mujer. Es un condón que se utiliza mucho para esta práctica. Entonces, finalmente, es algo que no debería tener un género. Ok, bastante interesante. Sí, creo que también darle esta perspectiva de género al uso de condones y los métodos anticonceptivos también tiene su lugar en este tipo de pláticas sobre la educación sexual. Stephanie, yo quería preguntarte... Fíjate que, bueno, No, bueno, es que adelante. justo me estaba acordando que nos llegó una mujer transexual a hacerse la vasectomía, ¿no? Entonces también como desde ahí, sabes que la vasectomía no solamente va dirigida a hombres, ¿no? Sino justo también por este tema inclusivo de, bueno, personas con vulva, personas menstruantes, personas con pene, porque ya hay una diversidad, ¿no? Entonces, en el que entendemos que, claro, es una mujer trans, pero se está haciendo la vasectomía, ¿no? Entonces eso también cómo te va abriendo un poquito más a comprender toda esta diversidad que existe. Buenísimo. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, quería preguntarte, bueno, hemos estado hablando de la cuestión del acercamiento femenino, sobre todo, a los métodos anticonceptivos, pero bueno, al menos aquí en Re Masculino, pues queremos, aparte de las cuestiones de masculinidades que ya hemos venido haciendo a lo largo de este año, también queremos empezar a dar algunas, pues, charlas, a realizar algunos conversatorios. Y a mí me interesa mucho, sobre todo, cuando empecemos a hacer esto, y tengamos así pues a los vatos realmente en este tema, en este círculo de charla, ¿cómo podemos nosotros hablarles sobre el uso del condón y sobre vasectomía? O sea, tú desde tu experiencia, ¿qué consejo a lo mejor me podrías dar para decir a los hombres específicamente cómo se les habla de educación sexual, cómo se les habla a los vatos de métodos anticonceptivos? Porque pues tanto Jesús como yo pues igual tenemos ya un bagaje educativo, cultural sobre nuevas masculinidades y estamos un poquito más conscientes, pero a lo mejor puede llegar una persona, un chavo a lo mejor joven o ya más ruquillo de nuestra edad, que no sepa mucho sobre este tema. ¿Cómo podemos nosotros darle esta información? Acá a veces lo que nos ha funcionado mucho es empezar a desmitificar, porque justo el condón, la vasectomía, tiene como muchísimos mitos, ¿no? Desde empezando como la primera vez no pasa nada, es que no se siente lo mismo, hablando por ejemplo del condón, ¿no? Entonces a veces también empezar primero como a desmitificar, primero identificar
qué información tienen las personas acerca de estos métodos anticonceptivos y con base en lo que nos dicen, bueno, mira, vamos a desmitificarlo, la evidencia científica nos dice tal, entonces a veces eso también nos funciona mucho y que incluso a veces ellos hasta se quedan sorprendidos de que la información con la que ellos contaban pues era algo erróneo, ¿no? Lo que te decía, en el caso de la vasectomía, muchos hombres le temen porque, igual también esto nos lo platica mucho la doctora que nos apoya, los hombres vienen con la idea de que algo les va a pasar en el pene, ¿no? El procedimiento va directo al pene, entonces, bueno, no, fíjate que la vasectomía, se identifican los conductos, el pene no se toca para nada, entonces eso empieza también como a crearles un poquito más de calma e incluso pues a que sean más receptivos hacia la información que les estamos proporcionando. Algo que justo también nos funciona mucho y que es como parte de nuestra misión como DKT, que la sexualidad, además de responsable, puede ser divertida, ¿no? Creo que todavía nos tocó esta educación en la que la información que nos daban era como muy aburrida, como muy técnica, como muy biológica, y a lo que nosotros nos ha funcionado es, bueno, a lo mejor traspasar esta información hacia un lenguaje un poquito más coloquial, justo a veces acercándonos a la población adolescente. Nos gusta mucho como ser como más divertidos, como más dinámicos, incluso también, por ejemplo, parte de nuestros propósitos o la forma en la que hemos buscado que aumente el uso del condón, pues es erotizando el condón. No va a ser un condón solamente de látex, que huele a látex, que es aburrido, sino que incluso pues Prudence tiene una gran variedad, ¿no? Tenemos muchísimos sabores, estos condones que tienen sabor, aroma, color, texturas, incluso estos, por ejemplo, estos neón que prenden que brillan en la oscuridad. Entonces la idea es que el condón sea parte del juego, que sea parte del erotismo, no solamente un recurso que me va a ayudar a protegerme, sino que también me ayude a que la relación sexual sea muchísimo más divertida, satisfactoria, y pues digo, esos son como algunos tips o algo con lo que nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo. Excelente, muchísimas gracias y me das un muy buen panorama sobre ese tema. Sí, creo que algo importante que mencionas es también, digamos, conocer a tu audiencia, ¿no? No es lo mismo hablarle a los adolescentes de secundaria, 12, digamos, 13, 15 años, que si vas a dar una plática a la preparatoria, ¿no? Donde, digamos, la exploración sexual es un poquito más latente, más palpable, y creo que por un lado tienes que hacerla interesante, pero eficaz, ¿no? Eficaz en el sentido de ¿están entendiendo lo que están escuchando? Claro. Porque creo que ahí es donde luego para comunicar nuestras ideas podemos fallar porque damos por hecho que deben de saberlo, ¿no? Están en prepa, ya tienen determinada edad, entonces ya debieron de haber visto en secundaria determinadas cosas y pues aquí es nomás como el resto de información, ¿no? Y eso que mencionas es muy importante, el conocer qué es lo que conoce tu audiencia, porque sí, o sea, luego decimos, pues como ya están en prepa, ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Damos por hecho, sí, y eso, fíjate que eso también funciona mucho, ¿no? Y en general en la vida nunca hay que dar las cosas por hecho, siempre hay que indagar, ¿no? Desde dónde estamos arrancando, porque a veces también digo, el estar dando pláticas, pues a veces también puede llegar a ser un poquito cansado, y si yo ya me aventé el choro que ya se saben, pues como mejor reforzar con base en lo que ya previamente recibieron en algún momento, ¿no? O lo que te decía, a lo mejor es mala la información que recibieron porque también ahorita con la tecnología, con el internet, encontramos muchísima información, pero realmente no sabemos qué tan buena es la información que están leyendo o quién me la dijo, ¿no? Que a veces pasa mucho entre pares, pues me quedo con lo que me está diciendo mi amiga porque es mi amiga y claro que creo en ella. Sí, claro. O también esta cuestión de la educación sexual a través de la pornografía, ¿no? Que también pues es una visión súper distorsionada de la realidad.
Exacto. Que sí, bastante importante. Tenemos un último comentario aquí en Facebook Live. Alice Carroll dice, muy buen programa el de hoy. Felicidades a la invitada y a los conductores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alice. Y pues a nosotros ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Pues siempre mencionamos que 1 hora no es suficiente para ese tipo de temas. Por si gustan patrocinarnos la siguiente hora. Y bueno, no sé, ya como último, Stephanie, si gustas promocionar alguna red social, ya sea la de DKT, ya sea las tuyas personales o algún lugar en donde puedan la gente obtener más información. Sí, claro, pueden escribirnos. Bueno, tenemos en Facebook, estamos como DKT México, también desde Condones Prudence, tanto en Facebook como en Instagram, subimos muchísima información. Igual, pues bueno, si en algún momento están como interesados en alguna capacitación, en alguna plática, se pueden comunicar a mi correo, scorrea@dkt.com.mx. Igual, pues bueno, ahí podemos organizarnos para dar a lo mejor alguna charla y con muchísimo gusto. Excelente. Sí. Igual si acaso, si alguna vez quisieran alguna asesoría, ustedes pueden entrar a la página de DKT y hay un apartado de contacto directo por WhatsApp. Ahí los pueden atender, ya sea para la obtención de algún producto que ellos manejan, como puede ser los condones Prudence, algún otro producto que ellos manejen, o alguna asesoría de otro tipo. De nuevo, Stephanie, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante, muy rico todo lo que nos compartiste. Y pues ojalá en alguna otra ocasión te volvamos a ver por acá. Sí, por supuesto, cuando gusten, podemos repetir otra sesión. Excelente. Jesús, ¿nos recuerdas las redes sociales del programa? Por supuesto, como ya saben, estamos como Re_Masculino en Facebook. En Instagram y TikTok nos encontramos como Re.masculino y en Twitter estamos como Re_masculino. Estas son las redes. Twitter no lo pelamos mucho, más bien es como para divulgar la información que a veces publicamos. Y ya saben, nos pueden seguir por ahí, escribir, comentar, si quieren que platiquemos de algún tema, si quieren que alguien esté aquí con nosotros platicando de algún tema, nos escriben y vemos que se haga posible. A mí me encuentran como Jesús MB en Facebook. Todavía estoy bloqueado, pero todavía me encuentran. En TikTok estoy como Jesús MB08 y en Instagram como el Chuy MB. Enrique, ¿tus redes? Excelente. Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. En TikTok, Twitter e Instagram estoy como @wax_simulacra. Ahí pues me pueden también encontrar, pueden estar ahí cotorreando con nosotros. Y bueno, eso sería todo por el programa del día de hoy. Nosotros nos vemos en punto de las 7 p.m. el próximo martes, al igual que cada martes, aquí a través de las redes de Exquisita Radio, para poderles traer este tipo de temas y muchos otros más. Muchísimas gracias también a todos quienes nos estuvieron viendo, quienes estuvieron comentando, compartiendo y haciendo todo eso bonito que hacen. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.